Bienvenido ingeniero a este nuevo video en donde vamos a aprender cómo graficar utilizando la librería Matplotlib en Python. Lo primero que vamos a hacer es importar nuestra librería, import matplotlib.pyplot y la vamos a llamar plt. Ahora, esta es una librería que tiene muchísimos comandos. Por ejemplo, podemos ver algunos de ellos de la siguiente manera: plt.getPlotCommands. Entonces, vamos a correr todo, vamos a ejecutar esta línea de nuevo para ver la lista que nos genera. Podemos ver que tiene muchos comandos. Vamos entonces a aprender los más esenciales y los más útiles. Vamos a empezar entonces con plt.plot. Para poder hacerlo necesitamos primero unos datos de prueba. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí este dato que corresponde al eje X y este que corresponde al eje Y. Y, digamos, son listas. Son listas de números. Listo. Entonces vamos a probar, por ejemplo, plt.plot. Le ponemos el X, le ponemos el Y ejecutamos. Y podemos ver que efectivamente nos grafica los puntos que le dimos y los une con una línea. Ahora, plt.plot recibe argumento de eje X, argumento de eje Y, un argumento llamado formato, que lo vamos a ver ahorita, y una serie de argumentos que están relacionados con las propiedades del gráfico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es explorar estos comandos. El primero que quiero que exploremos es el del color. Entonces basta con yo decirle color es igual y aquí el string correspondiente. Por ejemplo, puedo ponerle green, puedo ponerle black, puedo ponerle blue. Hay muchos colores, todos están, digamos, en la documentación de Matplotlib. Y entonces vamos a dejarlo con green. Además del color, también podemos cambiarle el ancho de la línea. Esto vamos a hacerlo con este parámetro. Y digamos, se le puede poner cualquier número flotante. Voy, por ejemplo, a ponerle 5. También se le puede cambiar el estilo de la línea. Voy a dar enter aquí para que podamos ver bien el estilo de la línea, y también corresponde a un string. Por ejemplo, este es para una línea sólida, este con 2 guiones es para una línea intermitente, este es para una línea de guión punto y finalmente este es para una línea punteada. Vamos entonces a dejar este para ver cómo se ve y ejecutamos. Entonces vemos que el color cambió al que le dijimos verde. El ancho de la línea vemos que es más ancho que la gráfica anterior. Y vemos que el estilo es punteado en lugar de ser una línea sólida. Ahora, podemos también, por ejemplo, tener marcadores posicionados en los puntos en los que nosotros le dijimos de la siguiente forma. Marker es igual aquí y le digo qué tipo de marcador quiero. Por ejemplo, pueden ser estrellas mediante un asterisco, pueden ser puntos, este también es válido, vamos a ver qué nos da esta coma. Bueno, como podemos ver, no se ven los puntos. ¿Por qué no se ven los puntos? Porque solo se pueden ver cuando los hacemos suficientemente grandes. Aquí podemos ver que están detrás, están como escondidos. ¿Cómo hacemos para cambiar el tamaño de estos puntos, de estos marcadores? De la siguiente forma. Marker size, va a ponerle aquí un valor de 10, a ver cómo se ve. Vemos que efectivamente se ven más grandes. Ahora, si quisiéramos, por ejemplo, dejar solo los marcadores y quitar la línea, podemos hacerlo eliminando o dejando vacío este string que corresponde al estilo de la línea, y pues esto va a hacer que la línea no se vea y solo se vean los marcadores. Entonces,
podemos ponerle el tipo del marcador, el tamaño del marcador, podemos ponerle el estilo de llenado del marcador con Fill Style. Y por ejemplo podemos ponerle None para que lo deje vacío, solo deje el contorno. Por ejemplo, así sería con la estrella, así sería con los puntos. También, por ejemplo, puedo hacer que se llene solo la mitad izquierda. Aquí podemos ver cómo funciona. En este momento vamos a dejarlo en full para que se vea completamente lleno cada uno de los símbolos. Ahora podemos darle un nombre a estos valores de acá con label. Entonces podemos, label es igual, por ejemplo, datos 1. Y para poder ver ese label tengo que ponerle una leyenda a este gráfico con este comando aquí, plt.legend. Vamos a correr esto a ver cómo se ve y vemos que efectivamente aparece aquí el label que le pusimos. Ahora, podríamos también, por ejemplo, usar otras fuentes de datos. Voy entonces aquí a hacer una prueba. Vamos a importar pandas para poder leer los archivos de Excel. Vamos a crear un nuevo objeto llamado datos en donde vamos a leer un Excel. Y es un Excel que ya tenía preparado desde antes llamado datos de prueba.xlsx. Vamos a verificar que lo lee correctamente. Sí, efectivamente. Ahora, vamos a ver cómo son estos datos. Vemos que tiene dos columnas X, Y y pues que hay distintos valores en cada una de ellas. Entonces, ¿cómo hacemos para leer esas columnas, esos datos y graficarlos? Entonces vamos a poner un parámetro llamado data y le voy a decir que está dentro de mi data frame llamado datos. Ahora aquí le tengo que poner el label de la columna X y el de la columna Y. El de la columna X es X y el de la columna Y es Y. Vamos a ejecutarlo y vemos que efectivamente se grafican estos nuevos puntos a partir de mis datos que estaban dentro de un data frame. Ahora, el parámetro que les había mencionado anteriormente de formato es un string que se compone de tres partes. La primera parte hace referencia al tipo de marcador que va a usar, la segunda parte hace referencia al tipo de la línea que va a usar y la tercera parte hace referencia al color que va a usar. Este es un parámetro que podemos ponerlo de tercero después de nuestros datos en X, nuestros datos en Y. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Lo primero es el tipo de marcador, voy a ponerle que sea un punto. El segundo es el tipo de línea, voy a ponerla que sea punteada. Y lo tercero es el color. Aquí no recibe el color completo, sino una abreviación. Entonces, por ejemplo, para que sea azul, lo puedo poner de esa forma, ejecuto y efectivamente vemos que estos tres parámetros me reemplazaron los que tenía anteriormente. Que vean que aquí ya no le estoy diciendo cuál es el color, cuál es el tipo de línea y cuál es el marcador. Por ejemplo, también puede ser como lo había mencionado antes, de solo puntos, de esta forma, y puedo ponerlo que sea negro. Entonces, vamos a ver cómo se ve. Ahora vemos que efectivamente se cambia el formato. Ahora, ¿qué otros comandos, además de plt.plot, me sirven para modificar los gráficos? El primero de ellos es para ubicar texto sobre mi gráfico. Entonces, primero, por ejemplo, puedo hacer plt.plot, luego le pongo la leyenda, luego le pongo un texto, de esta forma, annotate, aquí le pongo el texto que quiero, entonces por ejemplo, hola, y aquí XY le pongo las coordenadas, por ejemplo, puedo ponerlo en 2,5. Ejecutamos y vemos que efectivamente en 2,5 aquí empieza el texto. Por ejemplo, yo le puedo poner otro aquí, la guía del ingeniero. Vemos que efectivamente aparece el texto allí. Entonces vamos a dejarlo en texto. También podemos, por ejemplo, ponerle
la grilla de esta forma. También podemos ponerle un título, plt.title, y aquí va el título de la figura. Entonces, mi título. Y efectivamente le ubica un título arriba de la gráfica. También podemos, por ejemplo, ponerle el nombre en los datos horizontales con xlabel, y aquí podemos, por ejemplo, no sé, si fuera tiempo. Entonces aquí efectivamente aparece tiempo. Podemos ponerle lo mismo, pero para el eje Y. Y no sé, por ejemplo, podemos ponerle distancia. También podemos establecer estos límites de acá. plt. Por ejemplo, para x sería xlim. Y aquí entra, dentro de este paréntesis, entra una tupla con los límites inferior y superior. Entonces, por ejemplo, yo quiero que sea desde 0 hasta 15. Ejecutamos y vemos que la gráfica se corre desde 0 hasta 15. También puedo hacerlo para el eje Y, plt.xlim, nuevamente una tupla, y puedo hacerlo que sea desde -4 hasta 20, por ejemplo. Ejecutamos y vemos que efectivamente se mueven estos límites. Ahora, si yo quisiera que se imprimiera por fuera de la pantalla, de esta pantalla de aquí, los gráficos, bastaría con ejecutar esta línea de código matplotlib qt en mi consola. Y ahora cuando yo vuelva a ejecutar esto, me va a aparecer el gráfico aquí afuera. Ahora, si yo quisiera crear varios gráficos, lo que puedo hacer es, con el plt.figure, y yo ya le estoy diciendo, créeme una figura, y ¿qué va a hacer dentro de esta figura? Va a hacer todo esto. Ahora, por ejemplo, yo podría crear también otra figura por acá, y vuelvo, por ejemplo, a plotear los datos, pero esta vez vamos a plotear los que teníamos en un principio, X, Y, quitamos esta fuente de datos, y entonces vamos a ver que se nos crean dos gráficos. Vamos a ejecutar y vemos que aquí está un gráfico y aquí está el otro. Este, que es el que tenemos arriba, solo tiene la configuración que le pusimos. Este segundo no tiene nada porque no le pusimos nada de estas configuraciones de acá. Ahora, si yo quisiera hacer varias líneas sobre el mismo gráfico, bastaría con, por ejemplo, entonces aquí estoy creando una nueva figura, aquí estoy graficando una serie de datos. Puedo decirle ahora grafique en esa misma figura, porque no he creado nuevas figuras, estos otros tipos de datos, y modifíqueme el gráfico de esta forma. Vamos a borrar esta figura de acá. Vamos a cerrar estas gráficas que teníamos. Vamos a ejecutar. Y vemos ahora que están ambos. Ahora, pues en este caso tienen la misma leyenda porque se los habíamos puesto igual, pero puedo, por ejemplo, ponerle aquí datos 2. Puedo ponerle que sea azul. Puedo ponerle que sea intermitente la línea. Y puedo ponerle, por ejemplo, que sea el signo más. Vamos a ejecutar otra vez todo y vemos que efectivamente se hacen los cambios correspondientes. En este caso vamos a incrementarle el tamaño de línea, vamos a poner 5, y en este también vamos a ponerle 5 para poder apreciarlo mejor. Y vemos que efectivamente así podemos graficar en Matplotlib en Python. Y esto ha sido todo, ingenieros. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, recuerden apoyarnos con un me gusta y hasta pronto.